cuando me invitaron que la charla iba dirigida a radiólogos intervencionistas junior o residentes o fellows. Y por eso he presentado la charla de la vía biliar en la que todos trabajaréis seguramente con esa idea, ¿vale? Hemos tenido un año muy difícil, fijaros cómo estaba Toledo con el confinamiento, parado, y con la Filomena también, Bamontes, que no podía subir a Zocodover. Bueno, la vía biliar, para evitar las complicaciones, hay que hacer una técnica muy buena. Esa es la clave de la situación. Hay que conocer muy bien las indicaciones y las contraindicaciones para no meterse en determinados saraos, y hay que conocer las complicaciones en cada diferente escenario de intervención biliar, que básicamente son 4. Así que voy a ver si me da tiempo a presentaros un poquito la técnica que se hace en mi hospital y que todo el mundo que va por allí y que aprende de allí, que se ha ido luego a muchos hospitales, sabe hacerla. Es una técnica exquisita de buscar la vía biliar más periférica posible. Para conseguir un acceso periférico a la vía biliar hay que conocerse la anatomía de la vía biliar muy bien, la distribución en segmentos, y saber que hay unas entradas seguras, unas entradas aceptables y unas entradas prohibidas. Y eso depende el tamaño o la distancia que haya desde la cápsula hasta la vía biliar, en función directamente proporcional a las complicaciones que vais a tener, fundamentalmente hemorrágicas. Esta es la técnica que hacemos allí en casa, en Toledo, y que procuramos que todo el mundo aprenda e intente copiar en los sitios. Es decir, una doble punción inicial, una punción que puede ser más central para pintar la vía biliar o dibujar la vía biliar, y una segunda punción con la aguja de chiva periférica. Como veis, totalmente periférica, lo más periférica posible. Luego se pasa la 0,18 por la chiva, el acústico o el NEF o el triaxial. Luego se deja una guía más rígida para colocar un catéter de drenaje, como veis ahí. Y luego ya o sigues tú o el cirujano opera, como veis ahí, y hace una derivación biliodigestiva. Muy importante, recordar las indicaciones del drenaje biliar. El drenaje biliar se hace cuando se necesita de manera urgente, por una colangitis aguda o sepsis. A veces, cuando el cirujano demora mucho su cirugía y necesita un drenaje biliar prequirúrgico para que el paciente entre con mejores condiciones al quirófano. A veces, cuando el oncólogo te lo pide para un drenaje biliar paliativo, que luego será un paso previo a la prótesis o lo que sea. A veces, nosotros tenemos mucha patología benigna y de la litiasis del árbol biliar. No en todos los sitios se hace, pero que sepáis que esa es otra indicación. Y luego, lo que es muy frecuente en todos los hospitales, en el mío y en todos, que no esté el endoscopista, que esté de vacaciones, que esté en un congreso, que no pueda, que tenga poca experiencia o que falle la CPR. Y las absolutas y relativas contraindicaciones. No me quiero centrar en esto mucho porque hay mucho rollo en la diapositiva. Quedaros con la idea de las absolutas en los trastornos severos de la coagulación y pacientes que están absolutamente terminales, pacientes moribundos. Pues ya eso es mejor no hacerlo. Y luego las relativas las tenéis ahí, las conocéis todos. Todo eso relativo se puede corregir, ¿vale? Es muy importante, os he traído aquí un radiographics que podría ser, el que tenga esto ya no hacía falta que se quedase en la charla. Pues es maravilloso. Explica perfectamente cómo se diagnostica y se manejan las complicaciones de la vía biliar. Porque quiero que sepáis que hay unas complicaciones comunes a todos los procedimientos biliares y las más graves, que son las hemorrágicas, que es las que me detendré un poquito luego. Luego hay una serie de complicaciones que tenéis ahí los umbrales, poquito frecuente, y luego de unas complicaciones propias de cada procedimiento, de cada escenario, que si me da tiempo os las digo un poquito rapidito y si no, pues las estudiaremos en otra survey, en otra cosa así. Quiero que sepáis que todas estas cosas, como ha dicho por ahí la compañera Carolina, están en las guías clínicas. Hay guías clínicas de procedimientos estandarizados, tanto la JBIR de los americanos como la europea. La CIRSE la acaba de hacer actualizada el mes pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú haces bien la vía biliar, tienes que ofrecer esto, esas cifras. O sea, tienes que hacer un drenaje biliar, si está dilatado, en un 90% de las veces bien. Si no está dilatado, un 70%. Y luego tenéis que tener esas cifras en mente también. Un drenaje biliar interno, que sea interno-externo prótesis, lo tenéis que ofrecer un éxito del 90%. Si no, es que es mejor que no hagáis vía biliar. Y luego las prótesis paliativas, quiero que sepáis que, como lo han dicho alguna vez durante la charla, a 6 meses vista, el 50% va a dar problemas. Y si trabajáis la vía biliar en lo que es litiasis, tenéis que ofrecer estos datos. Esto no me lo invento yo, estos son las cosas que dicen los umbrales de las sociedades clínicas. Y ahora vamos al meollo de la cosa, que yo creo que es lo que os interesa a vosotros si en un momento dado estáis haciendo una vía biliar y tenéis una complicación hemorrágica. Hay dos situaciones diferentes, completamente diferentes, que es la hemorragia arterial y la hemorragia venosa.
En la hemorragia de origen arterial la situación es claramente distinta. Estás haciendo el paciente, has tenido la mala fortuna de pillar un vaso arterial y la situación clínica es la siguiente. El paciente pega un chillido, se pone fatal, se hipotensa, se choca y sale un chorro de sangre por el catéter como si hubieses realmente pinchado el vaso. ¿Qué es lo que hay que hacer? No ponerse nervioso. En ese momento no ponerse nervioso. Tienes al paciente monitorizado, lógicamente. Progresas el catéter hasta que tapas el orificio, porque no lo has quitado del todo, se conoce que tendrá un introductor o lo has cortado. Progresas hasta tapar el orificio, que ganas los minutos suficientes como para entrar en el abordaje femoral para hacer arteriografía. Y ahí ya haces la embolización. Luego os detendré un poquito cómo es eso. Y luego otra cosa es que cuando haces una vía biliar se te llene de coágulos venosos. Eso es distinto, porque la situación es diferente. Si no es una gran vena, no tiene gran problema, y si es una gran vena, ahora os voy a decir cómo lo hacemos nosotros. Mucha de la presentación que tengo me ha ayudado el doctor Ignacio David Domínguez, que es uno de mis adjuntos que está en la sala, sobre todo las diapositivas de las complicaciones arteriales que tenemos al final. Quiero que veáis aquí cómo en una vía biliar, en la primera diapositiva hecha aparentemente bien, aparecen coágulos al final del procedimiento. Bueno, al cabo de unos días eso se ha disuelto porque la bilis limpia la sangre, habitualmente la lisa, y al cabo de unos días que vamos a poner la prótesis nos encontramos una vía biliar así. Ponemos la prótesis, y ahí en cuanto hacemos el intercambio con el introductor tenemos una hemorragia arterial. Fijaros la situación, sale la sangre a chorro por el orificio donde en teoría habíamos entrado, en teoría no, donde hemos entrado en la vía, en la arteria. No pasa nada. Ahí veis un catéter, el que va por la femoral a buscar lo más cerca posible de ese acceso arterial y embolizarlo. Pero un poco quiero que veáis cómo continuamos la embolización arterial. Se quedó tapado la arteria relacionada con eso y se puede continuar al cabo de unos días con el paciente. No hay que asustarse y decir, ya me quito de en medio. No, tú lo has hecho todo bien, pues tú continúa, pon tu prótesis y terminas el caso al cabo de unos días. En este caso veis ahí las flechas finales que embolizamos también el tracto intrahepático. No es necesario en todos los casos. Parece que te quedas un poquito más tranquilo haciéndolo, pero no es necesario. Y luego quiero que sepáis que esto puede ocurrir al revés. Después de haber hecho tu drenaje biliar normal, ahí veis unas burbujitas de aire, no le deis importancia. Pasamos la lesión neoplásica, ponemos la prótesis, el control final de la prótesis cuando da la cara. Cuando da la cara es cuando ya hemos pasado a retirar el catéter y veis ahí como en la retirada del introductor hay una laceración. Hay una laceración arterial, que son una de las maneras de presentarse la hemorragia, la movilidad arterial. Ahí volvéis a ver cómo se hace. El manejo es con embolización, uno se aproxima ahí lo más cerca posible y lo emboliza. ¿Veis cómo el control final? Ahí también hemos puesto coils en el tracto del introductor. Pues porque parece que te quedas más tranquilo, pero que tampoco haría falta, ¿eh? Lo importante es la embolización de la rama arterial dañada. Y luego quiero que tengáis aquí en mente la otra parte, la hemorragia venosa. Aquí veis un acceso por la vía izquierda, un drenaje biliar izquierdo en un paciente que tiene litiasis. Veis ahí en la ecografía claramente la litiasis. Bueno, pues después de haber hecho el drenaje biliar ya no distingue lo que es litiasis de lo que es coágulos, porque ahí todo está lleno de coágulos y de piedras. Se te ha complicado con una hemofilia, pero de origen venoso. El aspecto de la sangre es distinto, la situación clínica del paciente no se pone tan malo, aunque sea muy escandaloso, es sangre venosa. Tranquilidad. Tranquilidad porque eso con suero frío y con lavados se suele ceder. La propia bilis y los lavados con suelo frío hace que al cabo de unos días, como es el control de ahí, lo único que quede sea la piedra, los cálculos. Veis ahí que le hemos medido porque hay varias piedras, por si en un futuro pudiésemos empujarla. Esta no es tributaria de empujar, muy grande. Pero quiero que veáis la vía biliar completamente limpia de sangre de coágulos venosos. A veces, esta es una diapositiva de Lorenzo de hace mucho tiempo, en el que veía cuando estaba dañada una rama portal importante. Pues cuando está dañada una rama portal importante, una vena hepática importante, sí que es conveniente embolizar el tracto trashepático. El tracto trashepático, desde la vena hasta el hígado, lo que tú quieras. Hay algunos trucos. Por ejemplo, veis ahí como en el agujero, en el círculo rojo está accedida la vía biliar regular. Esto habría que haberle puesto de 1 a 10 un 5 a la persona que lo hizo, regular. Un poquito central. Bueno, pues ante el miedo de que continúes con ese caso y tengas que tener una hemorragia, lo que se sugiere es esto. Pero en una llave NI, una guía de seguridad y te vas trayendo la guía sin perderla, o sea, te vas metiendo contrastes sin perder la guía hasta que llegas a la cápsula. Tranquilo, ahí no ha habido vaso interesado, ni vena ni arteria.
quiero que sepáis que se presenta la hemorragia arterial en distintas formas. Como veis ahí a la derecha, hay una disminución de calibre brusco en relación con la entrada del catéter. En el otro lado es una laceración, un pseudoaneurisma. Y en el otro lado abajo, una extravasación de contraste a chorro, como suele ser lo más habitual de ver. Son distintas presentaciones de la hemorragia arterial. Este es un caso que habíamos preparado David y yo en vídeo y que, como no, siempre los vídeos me da mucho miedo, pues lo he traído foto a foto. Veis que es reciente, es de este año, de hace unos meses. Hicimos un drenaje biliar regular porque se podía haber cogido mejor ese radical periférico y se entró un poquito central. Pues el paciente hizo una hemorragia arterial y no supimos, y bajó hasta 3 veces, 3 días distintos a la sala, porque cuando hacíamos la retirada del catéter nos sangraba arterial, se ponía malísimo y no éramos capaces de identificar qué arteria era dañada. Lo embolizamos con coils hasta en 3 ocasiones distintas. Ahí veis el nefrograma, eso es el riñón. Hasta que esta es la arteria de control final. Veis ahí un montón de microcoils en varias arterias, pues una de esas era la dañada. No pudimos identificar ni la arteria que era, pero el paciente salió adelante con esa embolización. Luego os voy a sacar un caso, aprovechando lo del COVID, que es un caso muy complicado de los cirujanos. Operaron un paciente de COVID y hizo una fístula tremenda, una fuga biliar tremenda. ¿Veis el KER que tienen puesto ellos? Pues hicimos, para tratar esa fuga biliar hay que hacer un drenaje biliar descompresivo. Se drenó la vesícula y se drenó la vía biliar por delante. Veis que la vía biliar prácticamente no está dilatada, pero la fuga se resolvió. Pues la fuga se resolvió, pero los pacientes COVID, que lo habéis tenido, muchos de ellos hacen hemorragias espontáneas. Unas semanas después aparece el señor, y me llaman de guardia, que tiene una hemorragia importante en el TAC y que eso es del catéter. Como siempre habéis oído esa frase, eso es del catéter. Pues entonces me llaman de guardia y yo discuto con el cirujano y digo, no es del catéter, porque el catéter está en otro trayecto diferente. Ahí tienes un hematoma espontáneo por delante o por detrás del catéter, y no tiene que ver con el catéter. Es un COVID y no le quiere tocar nadie, que os habréis visto esta situación a lo largo del COVID. Y lo que hay que hacer es un packing quirúrgico, porque lo que tiene este paciente es que ese hematoma se ha abierto y ha comunicado con la subcapsular y al drenarse origina ese escandaloso hematoma subcapsular y ese hematoma intrapericumatoso espontáneo que es típico de pacientes COVID y no tenía nada que ver el catéter, ¿vale? Ahí veis la evolución del caso que evolucionó muy bien. Y ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, Joaquín y Andrés. ¿Voy bien? Pues entonces perfecto, porque me voy a centrar en las complicaciones más habituales que todos los residentes y junior podéis tener, que yo estoy harto de decirlo a mi gente. Cuidado cuando vais a hacer algo y tenéis el catéter así. Está el catéter plicado, doblado. Ojo con eso, porque si seguís trabajando por ahí lo vais a catapultar, lo vais a perder. Lo que hay que hacer es ir tirando poquito a poquito del catéter, que normalmente son muy buenos materiales y se te va a quedar recto. Se te va a quedar recto. Una vez que se te queda recto, ya puedes manipular con las guías que tú quieras hasta terminar el caso como esto con una prótesis. Pero esos detalles son importantes. Otro asunto, el atravesar el seno costofrénico. Como veis ahí, hay un doble catéter. Un catéter que no vale para nada abajo y otro catéter que hemos drenado por arriba y que hemos interesado el seno costofrénico. Al atravesar el seno costofrénico, lo que ocurre es que hay que embolizar ese tracto porque si no se te va a producir un derrame biliar bilioso. Se puede mantener, incluso puede terminar haciendo una fístula biliobronquial. Lo que hay que hacer es continuar con tu acceso biliar, terminas el caso con la prótesis, veis ahí el tórax donde ahí está interesado el seno costofrénico, pero tú embolizas el tracto con espongostán, por ejemplo, con lo que queráis, para que no dé lugar a que se perpetúe ese drenaje biliar bilioso. Y en los últimos 3 o 4 minutitos me voy a centrar en las complicaciones propias de cada escenario. Hay 4 situaciones de trabajo de la vía biliar. Uno, en las prótesis, otro en la vía biliar benigna, otro en la litiasis. Y bueno, vamos a ir viéndolo sobre la marcha. ¿Qué puede ocurrir con las prótesis? Que se obstruya, que se migre, que se obstruya por barro, por sobrecrecimiento o que se fracture, que es muy raro. Y luego también el escenario de la vía biliar. Esto es el manejo en mi hospital de la vía biliar con litiasis. Como veis ahí, son distintos pasos. Se pueden hacer virguerías con la vía biliar y la litiasis. Aquí veis cómo es el procedimiento estándar, que os lo traigo. Tanto por litiasis nativa como litiasis residual por un KER, os lo traigo porque son procedimientos muy estandarizados, que si los que queréis profundizar vienen muy bien en los libros de Lorenzo. Pero lo que quiero decir es que si esto sale así de bien, normalmente no hay complicaciones. Pero si no tienes cuidado con algunos pasos, puedes tener complicaciones de este estilo. Que hagas la papiloplastia sin haber dado cuenta que la piedra la tienes ahí la litiasis y lo que haces es protruir la piedra y empujarla
contra la vía biliar y de ahí ya no la mueve nadie, se queda ahí para siempre. Es un ejemplo de las complicaciones. Y luego otro ejemplo es por no elegir bien los casos. Cuando tú tienes litiasis muy, muy grandes, como veis aquí, es mejor que lo haga otro, el endoscopista o el cirujano, pero esos son para el radiólogo intervencionista. Otros problemas, sobrecrecimiento tumoral en las prótesis. Veis, hay una colangitis brutal con todos los hallazgos típicos de una colangitis por obstrucción de la prótesis. No pasa nada, se puede desobstruir con una prótesis coaxial y el resultado suele ser muy bueno. Incluso, como hemos hablado, se pueden poner 1, 2 y 3 prótesis incluso, si las prótesis se obstruyen por un lado, por otro, una X, una T, hasta el punto de que ya no tengas espacio. Cuando ya llega un momento que no tienes espacio para la tercera prótesis, pues puedes colocar un drenaje interno-externo, ¿vale? También hay que saber que las prótesis se obstruyen, pero no siempre por tumor. A veces es barro, es porquería, lo que los anglosajones llaman sludge, que es barro, que se puede solucionar con un baloncito y deshollinar la prótesis. Es muy típico en las retirables, en las prótesis tipo esta, Viabil retirable recubierta, que antes he hablado esta mañana en eso. Las prótesis de este estilo tienen mucha tendencia a coger porquería, pero son muy fáciles de resolver, dilatando por dentro con un baloncito y limpiándolas. Y el resultado suele ser así de bueno. Este tipo de prótesis, que es la retirable recubierta. Hay mucho debate si biodegradables y esto y tal, pero eso es tema de otra survey, otra discusión. Y luego quiero que todos sepáis que cuando a lo largo del trabajo vuestro tienes una complicación, la sensación es esta. La sensación es que se te ha venido encima todo y que echas la vista atrás y no hay nadie. Eso es así en la mayor parte de las complicaciones. ¿Qué es mi consejo? Hay una serie de factores de muy difícil encuadre en cada centro. En cada centro tenéis que tener una cultura de trabajo en equipo. Pero no todos los centros tienen cirujanos buenos, endoscopistas buenos, intervencionistas biliares buenos. Seguramente de alguna de estas 3 patas cojea. Y el que tenga esto, pues como la canción, que le dé gracias a Dios, porque no es normal. Y luego, por supuesto, cada caso consensuarlo. Consensuarlo en sesión conjunta, por favor. Que todo el mundo sepa lo que estás haciendo y que no vayas por tu cuenta. Muy importante estar disponible en guardia localizada. Disponible 24 horas al día, 24/7, como se dice ahora, y tener mucho sentido común cuando se trabaja la vía biliar. Muchas gracias. Vale.